Hola a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un gran compositor del siglo XVIII, de Franz Joseph Haydn, y de su obra Cuarteto Opus 76, número 2. Vamos a tratar de hacer un análisis específicamente del primer movimiento de la obra. Primero vamos a situar el momento de la composición y dar las características de Haydn. Después vamos a evaluar la forma del primer movimiento, hacer un análisis de los temas rítmicos, melódicos y armónicos, y vamos a terminar también evaluando el trabajo instrumental del primer movimiento. Esperemos que lo disfruten. Haydn nació en 1732 y murió en 1809. Las fechas son importantes en el caso de Haydn porque él fue testigo de tres periodos muy importantes de la música, del barroco, del clasicismo y también del romanticismo. Y obviamente fue la protagonista del clasicismo. Él se conoce como el padre de la sinfonía y el padre de los cuartetos de cuerdas. Esta obra, Opus 76, este cuarteto, lo compuso en 1997 o 8, es decir, en la última etapa de su vida, en donde podemos empezar a ver la influencia del romanticismo en sus composiciones. Volviendo un poco a los orígenes de su vida musical, él nació en Asturias, que convirtió en el centro musical de Europa en ese siglo, en el siglo XVIII. A los 6 años se separa de su familia para participar a un coro. Así empezó su carrera musical cantando. En realidad él no fue virtuoso de ningún instrumento, pero aprendió a tocar el violín y el clavecín. Él queda como 10 años en el coro. Después del cambio de su voz, sale del coro y trabaja varios años como músico independiente. Y durante estos años dedicaba bastante tiempo a estudiar los libros y las partituras, y así conoció a Carl Philipp Emanuel Bach, que fue como la base de su formación musical, de su modelo musical. En 1755, un barón lo contrata como un maestro de música para dar lecciones a la familia y proporcionar música de entretenimiento. Así, en este año, él compuso sus primeros cuartetos de cuerda. Y 4 años después, por recomendación de este varón, él fue nombrado como director musical de una orquesta de un conde, una orquesta de 16 personas, y así él tuvo oportunidad de componer su primera sinfonía. Estas fechas son importantes porque justo en estos años, entre 50 y 60, podemos ver los inicios de la relación entre la música y el poder cortesano a través de unas estructuras musicales fijas, así como sinfonía y los cuartetos de cuerdas. A partir de los años 60 empieza otra etapa de su vida musical, porque entra al servicio de un príncipe de una familia húngara
muy rica y muy prestigiosa de su tiempo, la familia Esterházy. Haydn queda en el servicio de esa familia durante 30 años. Este periodo es muy importante por su desarrollo musical, porque él fue un trabajador de este palacio teniendo un sueldo fijo. Y él, a partir de los 60, fundamentó las características de la música del clasicismo, con toda su estructura, con todas sus normas, teniendo una orquesta estable, que también fue muy importante porque él pudo experimentar su música, porque tenía una orquesta a su servicio. Obviamente él trabajaba bajo en órdenes de la familia y de los príncipes, pero también tenía una cierta libertad, digamos, dentro del sistema, y también él tenía un sentido de humor que le ayudaba a jugar un poquito dentro de las posibilidades. Estaría bueno un poco hablar del contexto histórico, político del momento, y también hablar de los corrientes del siglo XVIII para poder entender mejor Haydn y su música y su desarrollo. El siglo XVIII fue la era de la razón o ilustración. En ese siglo la religión empezó a perder su fuerza en todos los ámbitos. Ya el poder no era más divino, sino ese poder político pasaba a las monarcas territoriales, como los reyes, los príncipes, y también el conocimiento se liberaba de las manos de las instituciones religiosas. Así que las burguesas fueron los nuevos actores en el arte y en el conocimiento, las nuevas concepciones burguesas. Y así podemos decir que una nueva conexión nació entre los nobles y las burguesas. El siglo XVIII fue también un siglo de muchos levantamientos en muchas partes del mundo. Podemos ver como ejemplo la independización de los Estados Unidos, en Europa la guerra de los 7 años y muchas ideas revolucionarias que nos lleva al final hacia la Revolución Francesa, hacia los fines del siglo. Justo después de la Revolución Francesa muere el príncipe de la familia Esterházy y el patrón de Haydn, y Haydn queda libre en su vida musical. Ahí hace 2 viajes a Londres, también ahí tuvo oportunidad de difundir su música, y a la vuelta compone unos oratorios y unas misas, también el himno del emperador, que hoy en el día es el himno nacional de Alemania. Son sus obras de este periodo de 90s. Y obviamente la obra que estamos analizando hoy en esta presentación es de 1797 y 8, así que es la última etapa de Haydn, que podemos ver las huellas de las características del romanticismo. Hola, yo soy Miguel Espósito y yo les voy a comentar qué es una sonata y cuál es su estructura. Una sonata es una composición instrumental que puede estar compuesta por 1, 2, 3 o hasta 4 instrumentos y consta de 3 o 4 partes a las que vamos a llamar movimientos. Cada movimiento tiene un carácter particular que le va dando distintos climas a lo largo de la obra. Por ejemplo, el primer movimiento suele ser un allegro, que el allegro, como la palabra lo indica, es en italiano alegre,
y tiene un tempo vivo. El segundo movimiento, que es un adagio o andante, es un tempo más bien lento, con genera un clima melancólico. El tercer movimiento, que es un scherzo o minuet, el scherzo en italiano significa juego, es un tempo más bien vivo, picaresco. Y por último tenemos el cuarto movimiento, que es el rondo, que tiene un carácter similar al primero, que es el allegro. La forma sonata surge en el periodo barroco e inicialmente era un movimiento o podía ser el primero de varios movimientos. Y su característica era que era monotemática, es decir, tenía un solo tema, por ejemplo un tema A, que era el que se exponía, se desarrollaba y se reexponía a lo largo de la obra. Después la tendencia de los compositores por enriquecer tanto la exposición como el desarrollo hizo que generaran un segundo tema, por ejemplo un tema B. En este caso lo que hacían era que el tema A se contrastara con el tema B para enriquecerlo. Después, en el periodo clásico romántico... No, Diego, todavía no. Termino esta parte y entras vos, yo te aviso. Perdón, como les decía, en el periodo clásico romántico la estructura ya se consolidó una estructura fija, que es la que se respetó hasta la actualidad. Tiene algunas variaciones, pero ya es una estructura más bien fija, que como se ve acá es una exposición que consta de una introducción que puede ser incluida o no, va a depender del criterio del compositor. Sigue el tema A, que es la tonalidad principal, que puede ser una tonalidad mayor o menor, que después se va a contrastar en el tema B. Hay un puente que va a conducir o hacer la modulación entre la tonalidad del tema principal, del tema A, y la tonalidad del tema B. Y como decía, si el tema A está, por ejemplo, en una tonalidad mayor, el tema B puede estar en la tonalidad menor o el dominante o una tonalidad relativa. La relativa paralela. Y el tema B tiene la característica que a su vez se puede dividir en varias subsecciones, que serían los B, B', B'', y así en varias partes. Y por último tenemos la coda, que es la parte final de la exposición y es lo que da principio, digamos, lo que da el comienzo al desarrollo. El desarrollo está formado por elementos de A y B, que puede ser el mismo tema A y el mismo tema B, idénticos, puede que estén modificados o incluso puede que no estén. Esto ya es una sección que le da libertad al compositor de hacer como él quiera el desarrollo. Y por último tenemos la reexposición, que consta nuevamente, al igual que la exposición, de una estructura similar. Tiene también una introducción que puede o no estar. Tiene el tema A, donde reexpone el tema A, puede también tener ciertas modificaciones, pero siempre tiene ciertas características del tema A. Un puente, que también puede o no estar, que conduce al tema B. El tema B, que viene a ser como la recapitulación del tema B. Esta parte se puede llamar reexposición o recapitulación. Y por último tiene la coda, que da fin a la obra. Hola nuevamente. Ahora les voy a explicar la estructura de la obra de Franz Joseph Haydn, que es el cuarteto de cuerdas opus 76 número 2. Como habíamos visto anteriormente la forma sonata, casualmente esta obra es una sonata. Y vamos a ver qué es lo que hizo Haydn con la estructura. Si bien respetó la estructura básica de la sonata, se tomó algunas licencias. Por ejemplo, en la exposición, él inicia directamente con el tema A, no hace una introducción, y del tema A, sin un puente modulante, pasa directamente al tema B. En este caso, como pueden ver también, después lo vamos a ver en la partitura, el tema B tiene subsecciones. Está el tema B, B' y B''. Y por último pasa a la coda, que es lo que daría finalización a la exposición. Después continúa con el desarrollo. Perdón, como les decía, en el desarrollo él toma elementos de A y elementos de B y a su vez también hace un desarrollo que nada tiene que ver con estos elementos. Es decir, como el desarrollo puede ser libre y puede o no tomar elementos de A y B, él en este caso los toma
y aparte hace otro tipo de desarrollo que no tiene que ver precisamente con estos elementos. Por último tenemos la reexposición, donde él inicia con el tema A, no hay una introducción, y en este caso sí utiliza un puente modulante para pasar al tema B. Y por último finaliza con la coda. Cosas a destacar es que, por ejemplo, en la exposición el tema B es muy breve, muy corto, y en lo que es la reexposición, por ejemplo, la coda es bastante extensa, a diferencia de la coda de la exposición, que son unos escasos compases. Ahora mi compañero Diego, que se empecinó en cruzarse y molestarme mientras hacía mi exposición, él les va a explicar todo lo que es la parte armónica de esta obra. Justo me agarraron practicando un ratito. Mi nombre es Diego D'Amore y les voy a contar un poco sobre el análisis armónico de esta obra. Esta obra está en la tonalidad de Re menor, comenzando por la exposición, desarrollando el tema A en la tonalidad principal anteriormente mencionada, Re menor. Cabe destacar que en esta obra algo muy característico va a ser el juego que va a hacer melódicamente hablando de quintas justas, que se puede apreciar en el comienzo y se va a apreciar también en todo el desarrollo de esta. Avanzando por la obra nos encontramos con el tema B, que se desarrolla en la tonalidad de Fa mayor, es decir, en la relativa mayor de la tonalidad principal. A continuación, avanzando, nos encontramos que está el tema B', que se desarrolla en la tonalidad de Fa menor, es decir, en la tonalidad paralela de la anteriormente mencionada. Hacia el final, y para concluir con este momento de la obra, va a volver hacia la tonalidad de Fa mayor, es decir, la relativa mayor de la tonalidad principal, para concluir así con la exposición.
fui a abrigar. Les sigo comentando. El desarrollo va a comenzar en una tonalidad menor para contrastar con el final de la anterior sección. Esta tonalidad es sol menor, que va a estar presente por unos pocos compases y luego se va a dirigir hacia si bemol mayor, es decir, hacia la relativa mayor de la tonalidad anterior. Esta se va a desarrollar y va a poder observarse dentro de ella un montón de elementos de A y B, es decir, de la anterior parte, que van a estar presentes y van a ser muy característicos de esta parte. Luego va a modular hacia Fa mayor, es decir, hacia la tonalidad dominante, para concluir con el desarrollo. Para concluir con el análisis armónico de este movimiento, tenemos que hablar de la reexposición. La reexposición se va a desarrollar en la tonalidad original, es decir, en re menor. Pero a diferencia de la exposición, lo que vamos a presenciar es un puente modulante. Este puente modulante va a ser quien nos marque la diferencia entre la reexposición del tema A y el tema B. El tema B, la reexposición mejor dicho del tema B, va a comenzar en la tonalidad de mi bemol mayor y va a durar solamente 4 compases, estableciéndose en esa tonalidad para volver a la tonalidad original, re menor, y concluir de esa manera con la reexposición. Hacia el final vamos a tener 16 compases, que va a ser lo que dure la coda para finalizar este movimiento.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando y vamos a continuar viendo lo que es un cuarteto de cuerdas. Vamos a tener la definición, vamos a ver algunas características y por último también vamos a tener un análisis sobre la obra y sobre todo lo que el compositor hace y se aprovecha o no esos 4 instrumentos que utiliza, ¿sí? Así que vamos a ir primero con la definición y básicamente es un cuarteto de cuerdas, son 4 instrumentos, como ustedes ya vieron, son 2 violines, una viola y un violonchelo. Entonces, esta es una de las formas que se hizo más famosa y más importante a la hora de hablar de música de cámara. También hay varios compositores muy renombrados que comenzaron a escribir para un cuarteto de cuerdas varias obras. Y por último, también la forma en la que toca el cuarteto de cuerdas es muy similar a lo que es una sinfonía. Bien, continuamos con el análisis de esta obra y vemos que al comienzo el violín 1 empieza con el tema que más sobresale de la obra, son quintas que le dan el sello a la obra y que veremos varias veces, ¿sí? Mientras que el violín 2 y la viola y el violonchelo hacen como una base con varios picados los 2 primeros compases. Luego, en el tercero, hace una melodía con diferencia de terceras, ¿sí? Entre el violín 2 y el violonchelo. Después, hay algo muy interesante, que es que en el quinto compás vuelve a repetir el violín 1, la primera melodía, para comenzarlo una octava más arriba, ¿sí? Y es lo que genera un poco más de brillo en la obra, un poco más de despertar en la obra, mientras que los 3 instrumentos siguen la misma base que hacían al principio. Llegados al tema B, vemos que el violín 2 y el violonchelo hacen un silencio de 2 compases, mientras que el violín 1 es el que más sobresale, el que más brilla y también es el que le da color a la obra, ¿sí? Y nos damos cuenta de una cosa, que el violonchelo necesita de que los 3 instrumentos estén sonando para poder hacer su entrada. Muy pocas veces son las que el violonchelo está solo y hay algunas excepciones. Pero también vemos que el violín 1 junto con la viola sobresalen bastante y pueden trabajar bastante en dúo, ¿sí? No hace falta sí o sí que estén los 4 instrumentos, sino que mientras el violonchelo y el violín 2 hacen silencio, vemos que el violín 1 y la viola pueden trabajar bastante bien en dúo. Como podemos ver en esta obra, los instrumentos nunca se quedan en un solo lugar, nunca se quedan en un solo ritmo, sino que van variando todos juntos y notamos como esa sensación de carrera y después un descanso, de nuevo retoman una carrera y descansan. Lo podemos ver también en el compás 25, en el cual el violín 1 y los demás instrumentos tocan blancas para poder descansar y a partir del tema B' comienza el violín como si estuviera comenzando una carrera y los demás instrumentos están sosteniendo la melodía que se vuelve muy tensa para luego descansar 2 compases después. Una de las cosas más interesantes en cuanto a los cambios de modo es que el violonchelo aparece más veces y con más fuerza durante el modo menor, mientras que en el modo mayor el que sobresale más es el violín 1, ¿sí? Entonces, en el modo menor vemos que se necesita bastante tensión, se necesita oscurecer más la pieza con notas graves, mientras que en el modo mayor se necesita más brillantez, ¿sí? Y llegamos a la excepción del violonchelo, ¿sí? Tenemos el último compás en el final del coda y tenemos al violonchelo solo. Es una de las partes que a mí más me gusta porque es donde más genera tensión y te deja con expectativa de lo que va a seguir. Y es una de las cosas más interesantes porque nos muestra que en una obra no hace falta que
el tema principal sea brillante, sino que muchas veces el contexto y lo que viene antes te prepara para lo que viene después y te deja una mejor sensación acerca del primer tema. Y tenemos a partir de este compás que podemos ver la entrada del violonchelo que está al frente y hace quintas. No sé si ustedes recordarán que al principio de la obra el violín 1 hacía quintas descendentes, pero en este caso el violonchelo hace quintas ascendentes y nos podemos dar cuenta que hace como si estuviera haciendo una pregunta, la cual el violín 1 después se encarga de responder, y también se le suma el violín 2, así que los dos violines responden juntos, ¿sí? Y una de las cosas que a mí más me gustó, que podemos ver a partir de este compás, el número 7, es la parte del solo de violín, del violín 1, pero que también aparecen los tres instrumentos que restan. Se turnan para aparecer, se turnan para poder tocar junto al violín 1, y así cada uno de los instrumentos puede tener este tiempo de aparecer. Y así tenemos muchos ejemplos para poder analizar, pero en general se aprecia que ningún instrumento haya sido escondido u opacado en toda la obra, sino que cada uno tuvo su momento de brillar, como es el caso del violín 1, tuvo su momento de generar tensión, que fue el caso del violonchelo, de ser segunda voz, que es el caso de la viola y el violín 2. Entonces podemos ver que Haydn aprovecha cada uno de los timbres que tienen los instrumentos para poder hacer una mejor obra, para poder aprovechar los cuatro instrumentos que tiene y no dejar solo que aparezca uno o dos, sino que aparezcan los cuatro.